Muy buenos días. El día de hoy estudiaremos la fisiopatología de los síndromes esofágicos. Soy la doctora Graciela Córdoba. Sean ustedes bienvenidos a esta clase. Empezamos. El esófago es un órgano tubular que se extiende desde la faringe hacia el estómago. Mide aproximadamente 25 a 30 centímetros en el adulto. Principalmente se encuentra localizado en el tórax. Comienza a partir de los músculos constrictores de la faringe, donde el músculo cricofaríngeo constituye el esfínter esofágico superior. Pasa a través del mediastino posterior en dirección al hiato diafragmático. Dado que es un órgano blando y móvil situado en la vecindad de numerosas estructuras, el esófago puede sufrir diferentes compresiones a diferentes niveles, como vemos acá. Por lo tanto, las dificultades para deglutir pueden ser padecidas por pacientes que sufran una de las numerosas anormalidades anatómicas que involucran al tórax. Por ejemplo, un bocio multinodular voluminoso, un aneurisma de aorta, una aurícula izquierda dilatada o el aumento de tamaño de los nódulos linfáticos ciliares. Su principal función es la de transportar el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago, por lo cual está rodeado de dos capas musculares capaces de transferir el bolo alimenticio por todo el trayecto. El tercio proximal de este músculo está compuesto por músculo esquelético estriado, mientras que los 2/3 distales consisten en capas longitudinales y circulares de músculo liso involuntario. La fisiopatología de una variedad de enfermedades esofágicas se encuentra directamente relacionada con la anatomía del hiato diafragmático a través del cual pasa el esófago. La abertura es relativamente grande y está rodeada de tejido areolar laxo. Podemos ver también que dentro de la composición de la estructura del esófago tenemos una capa submucosa que contiene tejido conectivo, vasos y nervios, y una capa mucosa dotada de glándulas submucosas. En la inervación autonómica parasimpática cabe recalcar que el esófago está constituido por un plexo mientérico de Auerbach que se encuentra entre las capas musculares longitudinal y circular, y el plexo submucoso o de Meissner entre la capa circular y la mucosa. Podemos ver en esta diapositiva una patología no tan frecuente presente en el recién nacido. La atresia esofágica es un trastorno congénito caracterizado por una falta de continuidad en el trayecto del esófago. Es decir, la porción superior del esófago termina abruptamente y no se continúa con la porción inferior del mismo. Se forma así un saco superior vinculado con la boca y otro inferior que se comunica con el estómago. En la mayor parte de los casos se logra una conexión comunicante o fístula traqueoesofágica entre uno de los segmentos del esófago y la tráquea. A menudo, los recién nacidos con atresia esofágica también nacen con otros trastornos congénitos del tubo digestivo, del corazón y de otros órganos que a menudo no son compatibles con la vida. El diagnóstico de una atresia esofágica ocurre casi siempre postnatalmente, con la sospecha en un caso de polidramnios por abundante presencia de líquido amniótico en el embarazo, o en casos donde la maniobra de inserción de la sonda nasogástrica u orogástrica del recién nacido en la sala de partos no supera los 10 centímetros desde la arcada dentaria hasta el cardias estomacal. Si es que no se hace esta maniobra al momento de nacer, se observará minutos después que el bebé presenta hipersalivación, dato que pone en sospecha de un probable esófago a fondo ciego que no permite que la saliva pase al estómago. Un diagnóstico confirmatorio se realiza mediante una radiografía de tórax y abdomen con contraste que revela la presencia de un saco esofágico. Estas son las opciones de alteraciones que pueden ocurrir a este nivel. Esto es lo normal. Esto es la presencia de únicamente atresia, únicamente fístula traqueoesofágica,
atresia y fístula traqueoesofágica superior, atresia y fístula inferior, atresia y fístula doble. Acá les presento al esfínter esofágico inferior, que es un segmento de músculo liso circular en la pared esofágica de 2 a 4 centímetros de longitud, que se encuentra inmediatamente proximal a la unión gastroesofágica. Su presión en reposo es de 10 a 30 milímetros de mercurio superior a la intragástrica, lo que representa una barrera para el reflujo gastroesofágico. La segunda función del esfínter esofágico inferior consiste en su relajación en respuesta a la onda peristáltica del cuerpo del esófago y de esa forma el bolo alimenticio es propulsado hacia el interior del estómago. Los factores capaces de ejercer influencia sobre la presión de este esfínter esofágico inferior son la presión intragástrica, la inervación parasimpática y las influencias hormonales y farmacológicas que vamos a revisar enseguida. Entonces, aquí podemos ver todos los componentes que conforman este esfínter esofágico inferior, ¿sí? La capa muscular circular, el ligamento freno esofágico, la crura diafragmática, el hiato esofágico. El reflujo gastroesofágico, no como enfermedad, sino como fenómeno, es un fenómeno fisiológico que sucede normalmente durante un breve periodo, especialmente después de las comidas, es decir, postprandial. Cuando los episodios son más frecuentes y duraderos, adquieren carácter patológico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico ocurre cuando este reflujo causa síntomas o daño tisular, esofagitis, e incluye un amplio espectro de posibilidades que va desde los pacientes que tienen síntomas sin esofagitis, ¿sí?, a pacientes que tienen diferentes grados de inflamación esofágica, estén o no acompañados de síntomas. Tiene esta enfermedad una gran prevalencia, pero no todos llegan a padecer alguna complicación crónica como el esófago de Barrett, hemorragia, etcétera, que requieran hospitalización. Entonces, es una afección recurrente relacionada con reflujo retrógrado del contenido gástrico con o sin contenido duodenal hacia el esófago. Presenta un variado espectro de síntomas que puede alterar la calidad de vida del paciente y puede presentarse con o sin daño tisular en este amplio espectro de posibilidades, en los cuales vemos que algunos pacientes no presentan síntomas, otros sí. El patrón de reflujo puede ser fisiológico o patológico. La histología no cambia sino hasta etapas avanzadas de la presencia de síntomas en su mayoría y a esto se denomina enfermedad de reflujo gastroesofágico. La fisiopatología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es un fenómeno multifactorial, por lo que con frecuencia en un mismo paciente actúan varios mecanismos causales. La condición sine qua non para que ocurra la enfermedad es que exista reflujo gastroesofágico patológico, es decir, que existan factores permisivos. Una vez ocurrido el reflujo patológico, el desarrollo y gravedad de la enfermedad dependerá del grado de desequilibrio entre una serie de factores agresivos y un conjunto de factores defensivos, representados por la capacidad de aclaramiento del esófago y por la resistencia de la mucosa esofágica frente a la agresión. La competencia de la barrera antirreflujo depende fundamentalmente de la presión intrínseca del esfínter esofágico inferior, cuya función se favorece y complementa por la existencia de ciertas estructuras que vemos ahora. Esta es la barrera antirreflujo que se localiza en la unión esófago-gástrica y está fundamentalmente constituida por la presión intrínseca del esfínter esofágico inferior, que tiene una longitud, dijimos, de más o menos 2.5 a 4 centímetros y posee una porción intraabdominal y otra situada en la cara hiatal, que está formado en su mayor parte por el pilar derecho del diafragma. ¿Sí?
Este es el esófago intraabdominal que mide 1 a 3 centímetros por debajo de la crura diafragmática. Esta es la longitud total. La presión en reposo dijimos que es de 10 a 40 milímetros de mercurio por encima de la presión intragástrica, lo cual impide el reflujo. Bien. Este esfínter se forma a partir, dijimos, del engrosamiento progresivo asimétrico de la capa muscular circular esofágica, localizándose en esta zona. Esta se considera una zona de alta presión o de mayor grosor o de mayor presión, inmediatamente por encima del ángulo de His. Esta zona coincide con el segmento infradiafragmático del esfínter esofágico inferior, que recibe la acción directa de las variaciones de la presión intragástrica o intraabdominal, por lo que su existencia tiene una gran importancia en la competencia del esfínter durante los aumentos de presión intraabdominal. La parte crural del diafragma parece ser el mecanismo principal responsable de la contracción refleja de la unión esófago-gástrica. ¿Sí? Entonces, a esta se considera una zona de alta presión que está determinada por la longitud total del engrosamiento muscular circular esofágico distal, la longitud del esófago intraabdominal, el ángulo de His y la presión tónica o presión de reposo del esfínter esofágico inferior. El ligamento freno-esofágico une el diafragma crural al esófago, permitiéndole movimientos axiales durante la peristalsis. Es probable que esta tenue vaina alrededor del esófago impida su desplazamiento excesivo y dé lugar a la formación de una atmósfera anatómica idónea para la acción del esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles se consideran factores permisivos en la enfermedad de reflujo gastroesofágico entonces? Una hipotonía basal o una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, relajaciones transitorias del mismo, retardo del vaciamiento gástrico y hernia hiatal. Bueno, aquí vemos todas estas causas que son causas predisponentes debido a que favorecen el reflujo, determinando la incompetencia del esfínter esofágico inferior, que puede deberse, ya dijimos, a una hipotonía basal o a la existencia de relajaciones transitorias o a la presencia de una hernia hiatal. El mecanismo principal de la incompetencia de la barrera antirreflujo son las relajaciones transitorias, especialmente aquellas denominadas inapropiadas por no estar relacionadas con la deglución, estimándose que son la causa de la mayoría de los episodios de reflujo. El estímulo principal para que ocurran las relajaciones transitorias es la distensión de la pared gástrica a través de un reflejo vago-vagal que tiene su punto de partida en mecanorreceptores localizados en el cardias y en la porción alta de la curvatura menor. La mayoría de las relajaciones transitorias se deben a una respuesta exageradamente desproporcionada de estos mecanorreceptores o a la presencia de un volumen muy alto de contenido gástrico que hace que la pared del estómago se distienda. Una evacuación gástrica retardada, sobre todo para sólidos, puede causar estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Prolongación del tiempo de vaciado, motilidad gástrica anormal van a generar un retraso del vaciamiento, un aumento del volumen y relajaciones transitorias. ¿Sí? Entonces, todo esto sumado a factores, alteración de factores defensivos, ya dijimos, retraso del vaciamiento, motilidad anormal, y esto sumado a un aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, mayor presión intraabdominal, ya sea por embarazo, ascitis o tumores, o alteraciones en el aclaramiento esofágico por disminución del peristaltismo o alteraciones de la salivación, van a generar reflujo, tendencia hacia el reflujo gastroesofágico.
Continuamos con hernia de hiato.